¿Qué es el pecado? ¿En dónde se originó? ¿Cómo entró el pecado en nuestro mundo? ¿Nacemos nosotros pecadores? Si tú deseas estar con Jesús por la eternidad, si tú deseas ser salvo o salva del pecado, entonces primero debes saber qué es pecado. Debes conocer correctamente cuál es tu condición. Hasta que tengas una comprensión clara de qué es pecado, entenderás tu necesidad de ir a Jesús. Comencemos entonces conociendo qué es el pecado. Hay tanta distorsión sobre el correcto significado de pecado, incluso entre los seguidores de Jesús. Algunos podrían definirlo como algo que te hace sentir culpable. El problema con esto es que las personas no siempre se sienten culpables por sus acciones, y por lo tanto pueden pensar que no están pecando. La concepción de lo que es pecado puede variar, pero la Biblia nos da una clara definición de qué es pecado. Primera de Juan 3:4. El pecado es infracción de la ley. La palabra pecado en hebreo es hatao, en griego es hamartía, y ambas tienen una raíz que significa errar al blanco. ¿Cuál es el blanco? Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El blanco original del hombre es ser imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo es Dios? Entre muchas cosas, podríamos decir que Dios es amor, justicia y santidad. El problema del ser humano es que es propenso a comportarse de forma contraria a Dios. Pecamos, erramos al blanco, cuando nuestro comportamiento no refleja la imagen del Creador. Ahora, si pecar es errar al blanco, entonces lo contrario sería dar en el blanco. Y existe una palabra hebrea para esto. La palabra es yará. Yará significa dar en el blanco. Y de esta palabra se deriva otra, la palabra hebrea Torah. En la traducción de la Biblia aparece como ley, pero su verdadero significado es instrucción o dirección. Esto quiere decir que es en la Torah, la ley de Dios, donde encontramos las instrucciones para cumplir con nuestro propósito, ser imagen de Dios. Ahora que sabemos qué es pecado, debemos preguntarnos, ¿cómo se originó el pecado? ¿Quién fue el primero que erró en el blanco? Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Puedes leer 2 de Pedro 2:4 también, que habla de los ángeles que pecaron. Toda la vasta creación de Dios originalmente era sin pecado. Sin embargo, todos tenemos la facultad de elegir y decidir. Usando la figura del rey de Tiro, Ezequiel habla de Satanás diciendo: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Jesús dijo del diablo que él no permaneció en la verdad. Esto quiere decir que antes de empezar la desobediencia, Satanás fue obediente. Y si fue obediente, entonces conocía la ley de Dios. Antes de la aparición del pecado, había paz y gozo en el universo. Todo guardaba perfecta armonía con la voluntad del Creador. El amor a Dios estaba por encima de todo. Cristo era uno con el Padre eterno, uno en naturaleza, en carácter y en designios. Fue por medio de Cristo por quien el Padre efectuó la creación de todos los seres celestiales, y todo el cielo le rendía homenaje tanto a Cristo como al Padre. Como la ley de amor era el fundamento del gobierno de Dios, la dicha de todos los seres creados dependía de su perfecta armonía con los grandes principios de justicia. Dios quiere que todas sus criaturas le rindan un servicio de amor y homenaje que provenga de la apreciación inteligente de su carácter. No le agrada la sumisión forzosa y da a todos la libertad para que le sirvan voluntariamente. Pero hubo un ser que prefirió pervertir esta libertad. El pecado nació en aquel que, después de Cristo, había sido el más honrado por Dios y el más exaltado en honor y en gloria entre los habitantes del cielo. Lucifer, el primero de los querubines, el sello de la perfección, quien lleno de sabiduría y consumado en hermosura, se corrompió a causa de su esplendor. Poco a poco, Lucifer se abandonó al deseo de la propia exaltación y, codiciando el lugar de Cristo, quiso ser igual a Dios.
¿No tenía yo razón? ¿Acaso se nos consulta algo? No, solo tenemos que obedecer. No importa lo que nosotros queramos, lo que nosotros sintamos, lo que nosotros pensemos. ¿Es este el reino del amor y la libertad? Eso es lo que se nos dice. No sabemos qué le pasó. Era el mejor de nosotros. El portador de luz. Y luego pensó que podía ser como Dios. Independiente. Hermanos, ahora oímos hablar de esta nueva criatura que se hará, que tendrá la capacidad de procrear. Ni siquiera nosotros tenemos esa capacidad. ¿Acaso alguien nos preguntó si estamos de acuerdo con eso? Anhelo un mundo donde todos sean libres de hablar y de elegir por sí mismos. Pero primero, tenemos que deshacernos de este tirano y de todas sus reglas. Seguidme. Os prometo la libertad. Lucifer, como querubín ungido, había sido grandemente exaltado. Era muy amado de los seres celestiales y ejercía poderosa influencia sobre ellos. El gobierno de Dios no incluía solo a los habitantes del cielo, sino también a los de todos los mundos que él había creado. Satanás pensó que si podía arrastrar a los ángeles del cielo en su rebeldía, podría también arrastrar a los habitantes de los demás mundos. Antes de su completo desarrollo, el pecado no podía aparecer como el mal que era en realidad. Hasta entonces, no había existido en el universo de Dios, y los seres santos no tenían idea de su naturaleza y malignidad. No podían ni entrever las terribles consecuencias que resultarían de poner a un lado la ley de Dios. Satanás había declarado desde un principio que no estaba en rebelión. El universo entero debía ver al seductor desenmascarado. Aun cuando quedó resuelto que Satanás no podía permanecer por más tiempo en el cielo, la sabiduría infinita no lo destruyó. En vista de que solo el servicio de amor puede ser aceptable a Dios, la sumisión de sus criaturas debe proceder de una convicción de su justicia y benevolencia. Los habitantes del cielo y de los demás mundos, no estando preparados para comprender la naturaleza de las consecuencias del pecado, no podrían haber reconocido la justicia y misericordia de Dios en la destrucción de Satanás. De haber sido este aniquilado inmediatamente, aquellos habrían servido a Dios por miedo, más bien que por amor. La influencia del seductor no habría quedado destruida del todo, ni el espíritu de rebelión habría sido extirpado por completo. Para bien del universo entero, a través de las edades sin fin, era preciso dejar que el mal llegase a su madurez, y que Satanás desarrollase más completamente sus principios, a fin de que todos los seres creados reconociesen el verdadero carácter de los cargos que arrojara él contra el gobierno divino, y a fin de que quedaran para siempre incontrovertibles la justicia y la misericordia de Dios, así como el carácter inmutable de su ley. El pecado entonces empezó en el cielo, y nació en Lucifer, quien pecó al rebelarse contra la gran ley de amor. Se convirtió así en Satanás, el adversario. Después de muchos intentos de parte del Hacedor por hacerlo cambiar de parecer, él, junto con los ángeles que se le unieron en su rebeldía, fueron finalmente expulsados del cielo. Bien, ahora que sabemos qué es el pecado y cómo se originó, debemos entender cómo entró el pecado en nuestro mundo. Mediante las mismas herramientas que usó en el cielo para descarriar a los ángeles, la lisonja y el engaño, Satanás indujo a Adán a pecar. Estas nuevas criaturas tuyas deberían tener el derecho y la oportunidad de elegir a su amo. ¿O son solo esclavos como nosotros? Muy bien.
Tendrás la oportunidad de presentarles tu propuesta. Llegarías a ser como él. Un ser divino. Independiente. E inmortal. Pero él nos ordenó que... ¿Ordenó? Tal vez sugirió o recomendó. Eres libre. Nadie puede decirte lo que tienes que hacer. Eva, ¿qué has hecho? Él nos ordenó. ¿Ordenó? Somos seres libres. Come. Tenemos el mismo destino. Si realmente me amas. Todo podría haber terminado aquí, si se hubiesen resistido. En cambio, se convirtió en el comienzo de una lucha interminable. Si Adán pecó y el pecado es infracción de la ley, es válida la pregunta: ¿conoció Adán la ley de Dios? Hablando de Israel, el profeta Oseas dice lo siguiente: Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. En Romanos 7:7 el apóstol Pablo dice: Yo no conocí el pecado sino por la ley. Este mismo principio se aplica a Adán. No hubiera habido pecado en Adán si éste no hubiera conocido la ley de Dios. Dice Romanos 3:20, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Al pecar Adán, entró el pecado en nuestro mundo. Pero, ¿heredamos la culpa del pecado de Adán? ¿Nacemos pecadores? La respuesta bíblica es que no, y en varios pasajes se puede ver esta verdad. Los hijos no pagan por los pecados de sus padres. La culpa del pecado no se transmite, no se hereda. ¿Por qué los bebés no pueden nacer pecadores? Porque según la Biblia, el pecado inicia en la mente. Por eso es antibíblico llamarle pecadores a los bebés, porque ellos no tienen uso de razón, no saben lo que es bueno ni lo que es malo. ¿Qué es entonces lo que heredamos de nuestros padres? Las consecuencias del pecado. Por ejemplo, las mujeres sufren las consecuencias del pecado en los dolores de parto. Así que no heredamos la culpa, sino las consecuencias del pecado. Heredamos también una naturaleza pecaminosa. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? Nuestra tendencia al mal, lo que la Biblia llama los deseos de la carne. Pero tener una naturaleza pecaminosa no significa nacer pecador. Pecamos cuando nos dejamos dominar por nuestra naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, el pecado es una elección, no es algo que heredamos de nuestros padres como el color de los ojos. Pero, ¿qué hay del Salmo 51:5? La Reina Valera del 60 traduce este salmo así: He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Primero debemos tomar en cuenta que el tema de este salmo no es el pecado de Adán, es el pecado de David con Betsabé. En la introducción a este salmo, la mayoría de Biblias dicen lo siguiente: Salmo de David, al venir delante de él Natán el profeta, después que se allegó a Betsabé. Así que David no estaba hablando de una culpa heredada de su ancestro Adán. Está pidiendo perdón por sus propias malas acciones. Él se quedó ocioso en su palacio mientras su ejército estaba en guerra y requería de su presencia. Esta ociosidad lo llevó a codiciar la mujer de su prójimo, cometer adulterio con ella y matar al esposo para así quedarse con su mujer. Por estas malas acciones es que David está pidiendo a Dios. Tan solo consideremos los pronombres personales que David usó en este salmo. Verso 1. Borra mis rebeliones. Verso 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Verso 3.
reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Luego en el verso 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Es claro que David estaba confesando sus propios pecados para que Dios lo perdonara y limpiara. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿qué quiso decir en el verso 5? He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Es obvio que David no estaba diciendo que desde su concepción ya era un ocioso, un adúltero, un mentiroso y un asesino, que son precisamente los pecados por los cuales pide perdón en el contexto del Salmo. Este verso solo tiene dos posibles explicaciones bíblicas. 1. Se refiere a algún pecado específico de su madre cuando lo concibió. Y 2. Se refiere a que el pecado existe por todos lados y que empieza a afectar nuestra vida aún en el momento de la concepción, en el vientre de nuestra madre. Ser concebido en pecado no significa ser concebido culpable de pecado, sino que la influencia negativa del pecado que existe por todos lados nos perturba en la lucha de ser puros y sin mancha delante de Dios. Es decir, nacemos en un ambiente de pecado. En el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado, los judíos dijeron, pues ¿cómo nosotros los oímos cada uno en nuestra propia lengua, en la cual hemos nacido? ¿Significa esto que nacemos sabiendo un idioma? No, sino que somos afectados por el entorno en el que nacemos y aprendemos el idioma que se habla en nuestro entorno. De la misma manera, David nació sin la culpa del pecado de Adán, pero fue concebido en pecado, en un mundo lleno y plagado de pecado. Cosa que tampoco es excusa, porque Jesús participó de lo mismo que nosotros y venció. De igual manera, si David hubiese visto a Betsabé por equivocación y hubiera cortado sus pensamientos en ese momento, no hubiera pecado. La tentación no es pecado, pero si nos aferramos a la tentación y dejamos que nuestros pensamientos continúen y divaguen, entonces llegaremos a pecar. David empezó a pecar cuando codició a Betsabé. Empezó a alimentar su naturaleza pecaminosa. Pero suponiendo que el Salmo 51 fuera el ruego de David por liberarse de la culpa del pecado de Adán, ¿cómo se explica que antes, mientras él aún supuestamente llevaba la culpa del pecado de Adán, Dios lo ungió, lo bendijo y lo usó? La respuesta es sencilla. No llevamos la culpa del pecado de Adán. Pero ¿y Romanos 5:12? Dice el apóstol Pablo, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Enseña este versículo que llevamos nosotros la culpa del pecado de Adán? ¡Claro que no! Este versículo enseña que la muerte se extendió a todos los hombres, no porque Adán pecó, sino por cuanto todos pecaron. La palabra todos no puede hacer referencia solamente a Adán, pero suponiendo que este verso enseña que heredamos la culpa del pecado de Adán, sucede que los versos 16 al 18 del mismo capítulo echan por tierra este pensamiento. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Así que, si la culpa del pecado de Adán se extendió a todos sus descendientes, Cristo, como el segundo Adán, quitó de todos los descendientes esta culpa en ocasión de su muerte. El problema está en que esta muerte de Jesús fue realizada figurativamente desde la fundación del mundo, inmediatamente cuando Adán cayó. El libro de Job, quizás el más antiguo de la Biblia, registra que Job se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Evidentemente, Job creía que sus holocaustos servirían para apartar la ira de Dios, aunque sus hijos no ofreciesen sacrificios ellos mismos, y quizás no se habían dado cuenta de su pecado. Quédate con esto porque lo retomaremos en unos momentos. Cuando finalmente se hubo instalado el servicio del santuario en Jerusalén, Dios mandó que en adelante todos los sacrificios debían ser llevados allá, y que los sacerdotes solo debían oficiar en el altar.
Aunque de este modo se centralizaba el culto y se lograba la uniformidad, y esto era útil, se creaban ciertos problemas para los que vivían en lugares distantes del santuario. Un viaje desde Galilea hasta Jerusalén podía llevar varios días, especialmente si se llevaba el animal para el sacrificio. En su viaje de regreso a casa, el hombre podía pecar de nuevo y podría necesitar hacer otro viaje al templo. Por supuesto, esto era impracticable. Para una persona, el servicio diario de mañana y tarde ofrecía una feliz solución. Los animales que debían ser usados como sacrificio diario eran comprados con dinero aportado por todo el pueblo. Todas las mañanas se ofrecía en el altar del holocausto un cordero en favor de toda la nación, y a la tarde se repetía el mismo servicio. Este holocausto proporcionaba expiación temporaria y provisoria para la nación, hasta tanto el pecador pudiese comparecer llevando su propio sacrificio. Estos sacrificios nacionales tenían el mismo propósito en beneficio de toda la nación que los sacrificios ofrecidos por Job, quien decía: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Job no sabía si sus hijos habían pecado, pero existía la posibilidad de que así lo hubieran hecho. Por lo tanto, a fin de cubrirlos hasta que pudiesen ofrecer sus propios sacrificios, Job actuaba en lugar de ellos. De la misma manera, el holocausto diario ofrecido por la nación protegía a Israel hasta que cada uno pudiera llevar su ofrenda individual. El Talmud enseña que el sacrificio matutino expiaba los pecados cometidos durante la noche, y el sacrificio vespertino los pecados del día. Los holocaustos diarios eran quemados en el altar, pero con fuego lento, para que un sacrificio durara hasta que fuese colocado el próximo. El sacrificio vespertino duraba hasta la mañana, y el sacrificio matutino duraba hasta la tarde. De esta manera, siempre había una víctima sobre el altar para proporcionar expiación provisoria y temporaria para Israel. Cuando el hombre pecaba, aunque no pudiese comparecer inmediatamente en el santuario, o aún por semanas y meses, sabía que había un sacrificio en el altar que se consumía en su favor, y que él estaba protegido hasta que pudiese presentar su propia ofrenda y confirmar su arrepentimiento. Esta misericordiosa medida hecha en favor de los pecadores de antaño constituye una gran esperanza para el pecador de hoy. Hay veces que pecamos, pero no nos damos cuenta hasta más tarde. Por lo tanto, no hacemos una confesión inmediata. ¡Qué consuelo es saber que Cristo está siempre listo para cubrirnos, hasta que nos percatemos de nuestra condición! Saber que Jesús nunca nos deja ni nos abandona, que aún antes de que nos acerquemos a Él, ya ha hecho la provisión necesaria para que seamos salvos. Gracias a Dios por esta maravillosa provisión. Sin embargo, nadie debería aprovecharse indebidamente de este beneficio y demorar su confesión, pues la promesa es que si nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La conclusión de este video es: el pecado es errar al blanco. Nuestro blanco es ser imagen de Dios. Por lo tanto, pecamos, erramos al blanco cuando dejamos de reflejar a Dios. Lo contrario de errar al blanco es dar en el blanco. Dios nos ha dado su santa ley como una instrucción para que podamos cumplir con nuestro propósito, reflejarlo a Él. El pecado inició en el cielo. El primero que erró en el blanco fue Lucifer, quien luego de haber sido creado perfecto, se rebeló contra la santa ley de Dios y se convirtió en Satanás. Este, junto con sus ángeles, fueron arrojados del cielo y vinieron a la tierra, donde Satanás hizo pecar a Adán. Por medio de Adán entró el pecado en nuestro mundo. Desde entonces, cada ser humano nace con una naturaleza pecaminosa, mas no pecador. Hereda las consecuencias del pecado, mas no la culpa de Adán. Hemos aprendido qué es pecado, cuál es su origen, cómo entró el pecado en nuestro mundo, que no nacemos pecadores. El próximo paso es reconocer que hemos errado al blanco, que hemos pecado.